Mi nombre es José Mora de Santiago y les voy a hablar sobre la simulación del circuito de corriente continua, DC. Para el terminal del cédula 3 pedía la corriente de la rama en cada una de las mallas del circuito. Si se aumenta el segundo ítem, que era el ítem B, si se aumenta el valor de la fuente en un 25% de su valor inicial, manteniendo los valores de la resistencia, determine el nuevo valor de la corriente y explicar cuál es la diferencia con respecto al ítem A. Y la pregunta C dice, si se aumenta el valor de la resistencia en un 25% a su valor inicial, manteniendo constante el valor de la fuente, determine el nuevo valor de la corriente de rama y explicar qué es la diferencia con respecto al ítem A. Aquí tenemos la malla, la agarramos de sentido antihorario para cada una de las mallas, el I1, el I2 y el I3. Luego utilizamos el método de la corriente circulante de Maxwell para calcular sus corrientes, para calcular la corriente de cada malla. Luego hallamos las resistencias propias y las corresistencias. También hallamos los valores de las fuentes. Tenemos el sistema de ecuaciones. Resolvemos el sistema de ecuaciones y encontramos las corrientes de cada malla. Luego de hallar las corrientes de cada malla, procedemos a hallar las corrientes. Procedemos a hallar las corrientes de cada rama. I1, I2, I3, I4, I5, I6. I1, como es la única que pertenece a I1 y a más ninguna, tiene el mismo, es la misma intensidad de corriente que la de la malla 1. Entonces por eso nos da 2 amperios. En I2 pertenece a I1 y a I3. Pertenece a I1 positivo y porque tiene va al mismo sentido, y en el I3 va al sentido contrario, por eso se le resta I3 y da 1,5 amperios. El I3 como solamente pertenece a la malla 3, da el resultado de la corriente de la malla 3. El I4 lo mismo, pertenece a la I1 y a la I2. El I1 es positivo porque al mismo sentido la corriente, y en I2 es negativo. En I5 en el ejercicio nos decía que iba hacia la derecha la malla, entonces va en I2 positivo y en I3 negativo. Nos dio negativo el resultado. Esto quiere decir que está en el sentido contrario la intensidad, o sea que la agarramos al otro lado. Entonces quiere decir que esa intensidad va al sentido contrario al donde la habíamos agarrado anteriormente. El I6 da 0,33 porque es la intensidad de la malla 2. Luego para el ítem B le subimos a la fuente un 25%. El 25% de 6 da 7,5. Encontramos las resistencias propias y las corresistencias, que son las mismas de las pasadas. Y luego procedemos a resolver el sistema de ecuaciones. Lo mismo. Hallamos la intensidad para cada malla y luego hallamos la intensidad de corriente para cada rama, que ya había sido especificada en el principio del ejercicio. Lo mismo, hallamos la intensidad para cada rama, donde en el I5 nos da negativo, ya explicado anteriormente, que era que lo habíamos agarrado del otro sentido. Significa que esta va al sentido contrario. Podemos decir que las corrientes aumentarán un 25% con respecto al ítem A. También podemos decir que aumentó el mismo porcentaje que aumentó el voltaje, ya que las corrientes aumentaron un 25%. Para la pregunta C, le subimos a las resistencias un 25% cada una.
Encontramos las resistencias propias y las corresistencias. Luego tenemos el sistema de ecuaciones y encontramos la intensidad de corriente para cada malla. Y luego lo hallamos para la intensidad de corriente de cada rama que nos pedía el ejercicio. Luego de hallarlas, lo mismo, en la intensidad 5 nos da negativa y esto quiere decir que va para el lado contrario a la que se tomó en el ejercicio. Las corrientes disminuyeron un 20% con respecto al ítem A. Es lo que podemos destacar de si se aumenta la resistencia un 25%. Ahora vamos con la simulación. La simulación para el ítem A, aquí está, pusimos una batería, pusimos las respectivas resistencias en donde van y medimos la corriente en serie. Podemos comprobar de que los valores dan iguales y entonces quiere decir que hay un 0% de error. Para el ítem B le subimos el tamaño de la fuente a 7,5 voltios y comparamos los resultados con los cálculos y nos da igual un 0% de error. Y para el ítem B podemos comprobar, le subimos las resistencias un 25% y igual nos da un 0% de error. Esto sería todo. Gracias.